Muy buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a hablar de los sensores de presión. Estos sensores van a ser complementarios de los que vimos en la clase del martes, de temperatura y nivel. Los sensores de presión los podemos subdividir en electromecánicos, capacitivos, galgas extensiométricas, inductivos y piezoeléctricos. Recordemos que la presión está dada por la fuerza por unidad de superficie y el peso específico, el peso por unidad de volumen. Las unidades tanto de la presión como del peso específico pueden ser expresadas de diferentes maneras teniendo en cuenta los diferentes sistemas métricos. Por ejemplo, podemos expresarla en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado o en sistemas de países de habla inglesa, por ejemplo, en libras por pulgadas cuadradas. Ahí tenemos la conversión de un kilogramo fuerza en pulgadas, en libras por pulgadas cuadradas. En todos los casos va a ser muy útil recordar el principio de Pascal. Recordemos que si tenemos un fluido que es incompresible y nosotros aplicamos en uno de sus puntos una determinada presión, esa presión va a ser transferida, ¿sí?, a lo largo de todo el recipiente que lo contiene, digamos, en todas sus direcciones y sentidos, con la misma intensidad. En este principio está basado, ¿sí?, los dispositivos elevadores, por ejemplo, de automóviles, cuando recordemos que la fuerza aplicada sobre un área pequeña es transferida a una gran fuerza sobre un área mucho más grande. Empecemos por los sensores capacitivos. Los sensores capacitivos hacen uso de la propiedad de la capacitancia. Recordemos que la capacitancia va a estar dada directamente proporcional al área de las placas que definen un capacitor e inversamente proporcional a la distancia. Lo que identifica a un sensor capacitivo es un diafragma conductor que se encuentra en el medio de dos placas, y esto lo que va a lograr es, si este diafragma divide dos cámaras, una cámara que vamos a denominar cámara de referencia y otra cámara que vamos a denominar la cámara de medición, cuando dentro de esta última cámara recibimos una presión, esa presión actúa sobre el diafragma deformándolo. Al deformar este diafragma, también lo que estamos haciendo indirectamente es modificando la capacitancia de este capacitor. En términos constructivos, un sensor capacitivo está formado por una carcasa de acero, ¿sí? Tenemos que el diafragma está justamente en el medio de dos placas capacitivas, digamos metálicas también, que son depósitos, digamos, conductivos que se realizan sobre silicona o vidrio. Vamos a analizar un poquito más en detalle esto. Dijimos que un sensor capacitivo está formado básicamente por una parte móvil, diafragma, conductivo, que va a ser el que recibe directamente la presión que se desea medir, y la otra placa del capacitor se va a realizar a través de una metalización sobre un sustrato de silicona o vidrio. Esta parte va a ser fija y esta parte va a ser móvil, es decir, se va a deformar de acuerdo a la presión que reciba. Del otro lado tenemos un orificio que recibe la presión 2, que va a ser la presión de referencia, que generalmente va a ser la atmosférica. El circuito equivalente de este capacitor es un capacitor variable. Si a este mismo capacitor le colocamos en forma de sándwich otra tapa, otra conformación de silicona y vidrio con otra metalización en sus caras, lo que vamos a lograr es dos capacitores en serie que, en la medida que este diafragma se deforma, uno va a sufrir una variación positiva de la capacitancia, mientras que el otro va a tener una variación negativa de esa capacitancia. Suele rellenárselo con un aceite para que este aceite lo que va a permitir es, a través del principio de Pascal, considerando que esto es un líquido incompresible, lo que va a realizar es la transferencia de la presión que se realiza sobre el diafragma de medición, ¿sí?,
y eso va a transferir directamente la presión al diafragma del sensor. El aceite lo que permite es eliminar los efectos por vibración y a la vez enfrentarlo para, digamos, frenar las condiciones corrosivas que puedan llegar a dañarlo. Por otro lado, ofrece una constante dieléctrica apropiada y, como les dije, provee un adecuado amortiguamiento para reducir los efectos mecánicos, por ejemplo, de la vibración. Estamos hablando en definitiva de un sensor capacitivo diferencial. ¿Por qué es diferencial? Porque la medición va a estar ligada con la diferencia de la presión de referencia versus la presión que se desea medir. Fíjense, en este caso dijimos que el capacitor estaba formado por los dos capacitores que están en serie. Está formada por dos depósitos conductivos fijos, ¿sí? Que serían las placas del capacitor externa, y una placa variable que va a ser común, que va a ser el diafragma, el cual se va a deformar al recibir la presión de referencia, la presión que queremos medir. La presión de referencia va a estar del otro lado, que va a ser la baja presión, que generalmente va a ser la atmosférica. Fíjense que habíamos visto que la capacitancia era inversamente proporcional a la distancia entre sus placas, de manera tal que cuando este diafragma se deforme de la manera que estamos viendo en este dibujo, la capacitancia del capacitor del lado izquierdo va a disminuir, mientras que el de la derecha va a aumentar en las mismas proporciones. Veamos ahora de qué se trata el sensor de presión basado en otro fenómeno, el strain gauge. El strain gauge, o galgas extensiométricas, se basa en el principio de variación de la resistencia cuando un material es sometido a tensiones mecánicas, es decir, a estiramientos específicamente. De esta manera, si nosotros tenemos, al igual que en el caso capacitivo, un diafragma, en este caso ahora este diafragma montado sobre 4 galgas extensiométricas, ¿sí? Si este diafragma recibe una presión, estas galgas extensiométricas se van a deformar, modificando la resistencia de ellas. Generalmente este tipo de galgas vienen dispuestas en un puente de Wheatstone, como un puente de Wheatstone. Y lo que va a ocurrir es que cuando estas resistencias se estiren, se va a modificar su resistencia, y esas variaciones en la resistencia van a poder ser detectadas por un galvanómetro, por ejemplo. En el caso de los sensores de presión, esta diferencia de resistencia la vamos a poder manejar a través de un circuito electrónico y acondicionar para que su salida sea del orden de los 420 mA, si es el caso de un lazo de corriente, o de 0 a 10 volts, por ejemplo, si es un rango de tensión. Para estos elementos resistivos se suelen utilizar metales o semiconductores. Estos últimos tienen un mayor factor de galga, es decir, son más sensibles a los estiramientos. Aquí tenemos que dentro de los sensores basados en el principio de galgas extensiométrica, podemos encontrar aquellos que son de película delgada o de película fina. Vamos a ver que hay algunas diferencias entre ellos. Los que son de película delgada tienen la posibilidad de rangos de alta presión, tienen alta presión de rotura y son estables a lo largo del tiempo. Es decir, la deriva, recordemos que la deriva era el efecto de desgaste que tenía un medidor, un sensor, con el paso del tiempo. Tienen compensación integrada de temperatura, son bastante precisos, del orden del 0,05%, y son bastante resistentes a los efectos mecánicos, como choques, vibraciones y cambios de presiones dinámicas. Son de baja sensibilidad y son bastante caros cuando los diámetros son más grandes. En este caso no necesitan tener un relleno de un líquido como el caso de los capacitivos. Los que son de película gruesa, a diferencia del anterior, tienen mayor resistencia a la corrosión, tampoco es necesario el relleno con líquido del lado interno, ¿sí? Y
tienen una señal de salida más alta que en el caso de los anteriores, pero necesitan ser rellenados con una junta de sellado y no están tan adaptados para presiones dinámicas como el caso de los anteriores o los efectos mecánicos. Son más susceptibles a los efectos mecánicos. Y bueno, tienen el defecto de que son bastante quebradizos. Por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de sensores, porque se pueden romper la cerámica que los recubre. Vamos a hablar de los sensores de presión del tipo inductivo. ¿Sí? Bueno, los sensores de tipo inductivo básicamente están formados por tres arrollamientos. Podríamos decir que son como una suerte de transformador variable. Fíjense que la tensión de la potencial U2 va a ser igual a la diferencia de los potenciales entre los puntos A y B. ¿Sí? U2A y U2B. Este de acá y este de acá. Entonces, y esto va a ser proporcional al potencial U sub 1. El potencial U es la tensión eléctrica, S va a ser la posición de este núcleo, ¿sí? Y este núcleo va a estar adosado mecánicamente también a un diafragma, montado sobre resortes en este caso. La presión va a deformar el diafragma y este diafragma va a desplazar longitudinalmente al núcleo, a la posición del núcleo. Al variar la posición del núcleo, lo que va a hacer va a inducir diferentes tensiones dentro de estos dos bobinados. Y a través de esta fórmula uno puede calcular, midiendo la tensión de salida U2, la tensión de salida U2 va a ser proporcional a la tensión de entrada, pero también a la posición del núcleo, con lo cual lo que vamos a obtener es una relación lineal entre el desplazamiento del núcleo, que va a estar ligado directamente con la presión, y la tensión eléctrica aplicada. Los piezoeléctricos basan su principio en el fenómeno físico que cuando un cristal recibe una presión, genera una tensión eléctrica y viceversa. Si yo le aplico una tensión eléctrica a un cristal, también va a entregar una deformación. Bien, haciendo uso de este efecto piezoeléctrico, como ya lo habíamos visto en otros sensores, si colocamos un diafragma también, que va a estar directamente recibiendo la presión que queremos medir, y esta presión va a ser transferida a un material piezoeléctrico, va a generar una pequeña deformación sobre este material y a la vez esa deformación va a generar una tensión de salida. Esa tensión de salida la podemos acondicionar y también con una salida analógica nos va a poder determinar cuál es la presión que deseamos medir. Bueno, dentro de los electromecánicos podemos encontrar el sensor de presión potenciométrico, que es uno de los más sencillos. Su principio de funcionamiento se basa en la diferencia de fuerza o de presión que ejerce sobre un cursor, la presión que deseamos medir con respecto a la presión ejercida por un resorte. Cuando se vence la presión de este resorte, este cursor se desplaza sobre una resistencia potenciométrica y esta resistencia potenciométrica, esta variación de esta resistencia potenciométrica, va a ser registrada por un puente de Winston. Aquí tenemos una tabla comparativa de algunos de los sensores en donde podemos destacar los diferentes rangos, las exactitudes, ventajas y desventajas de todos ellos.